En este video van a aprender a estructurar oraciones condicionales en lo que se conoce en inglés como inversion. En este tema no podemos hacer una traducción literal del inglés al español, debido a que en español no tenemos una estructura que sea similar. Sin embargo, con las lecciones previas que tienen sobre tiempos y condicionales, es suficiente para poder entender la lección. Como sea, les dejo los links a los videos de condicionales que están en el canal, ya que es preferible que no tengan dudas en esos temas. Al igual que en todos los videos del canal, al final de la lección se incluyen ejercicios que son comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar en sus calificaciones. Empecemos con el condicional tipo 1. Este se forma con if más el sujeto y el verbo conjugado en presente simple. En la consecuencia vamos a tener el sujeto, el verbo modal will, y recuerden que después de verbos modales, el siguiente verbo va en su forma base, sin conjugar. Aquí vemos algunos ejemplos de oraciones. En azul están los verbos conjugados en presente simple. Por eso vemos que se le añadió una S al verbo stay en la segunda oración. Y la tercera es una oración negativa. En la consecuencia vemos will en morado y el verbo en verde en su forma base. Para hacer aquí inversion, vamos a cambiar if por should. Seguimos con el sujeto y el verbo que sigue ya no se va a conjugar, queda en su forma base. Lo que resta se va a estructurar igual. Cuidado con esto, no son preguntas, aunque estas oraciones tengan una estructura similar. Vamos a cambiar los ejemplos anteriores a inverted conditionals. Lo primero que vamos a hacer es omitir el if y sustituirlo por should. Después pasamos los sujetos. Ahora los verbos sin conjugar deben estar en su forma base, por lo que en la segunda oración el verbo se pasa sin la S. En la tercera, la negación, va a estar después del sujeto. Es importante señalar que en este tipo de oraciones, en las negaciones, no hay contracciones. Y pasamos el resto de la oración, que no va a cambiar. El condicional tipo 2 se forma con if, el sujeto y el verbo en pasado. La consecuencia va a estar con el sujeto más el verbo modal would y el siguiente verbo en su forma base. Este condicional va a tener dos formas de estructurarse en inversion. La primera es cuando tengamos el verbo ser estar en pasado, were, y la segunda es con cualquier otro verbo. Empecemos con la primera versión. Vemos un par de ejemplos de condicional tipo 2 con were, que está en rojo, y en la condición would en morado, y el verbo en su forma base en verde. El procedimiento para hacer inversion es fácil. Omitimos if, cambiamos de posición were con el sujeto. Lo demás se queda igual. Cambiemos las oraciones anteriores. Omitimos if, empezamos con were, más el sujeto. En la segunda oración hay una negación, que en inversion va a estar después del sujeto, con un not. Pasamos el resto de la información tal cual está. Veamos ahora algunos ejemplos con oraciones condicionales tipo 2 con los demás verbos. Aquí vemos tres ejemplos. Los verbos en azul están en pasado. La tercera oración es una negación. En la consecuencia tenemos would en morado y el verbo en su forma base en verde. Para cambiar estas oraciones a inverted conditionals, no necesitamos if, vamos a escribir solamente were, más el sujeto de la oración y el verbo de la condición en su forma de infinitivo con el to. Lo demás de la oración se queda igual. Cambiemos las oraciones que habíamos visto. Omitimos el if, escribimos were y los sujetos. Añadimos los verbos en infinitivo con el to know, to come. En la tercera la negación está después del sujeto y antes del to, were I not study, y el resto lo pasamos tal cual está. Solo nos queda el condicional 3, que empieza con if, después el sujeto, el verbo had como auxiliar y el siguiente verbo en participio. En la consecuencia tenemos el sujeto, el verbo modal would, más el verbo auxiliar have y el siguiente verbo en participio. Aquí vemos algunos ejemplos de oraciones. Vemos en la condición en rojo el auxiliar had, en azul los verbos en participio y en la consecuencia en morado el modal would y el auxiliar have y en azul los verbos en participio. Y la tercera es una oración negativa. Para hacer estas oraciones en inversion ignoramos el if de nuevo e invertimos el verbo auxiliar had y el sujeto. Lo demás se pasa igual. Cambiemos los ejemplos anteriores. Omitimos if, escribimos had al inicio de la oración, después los sujetos, los verbos en participio, teniendo cuidado con la 3 que es negativa. La negación o el not aquí va a estar después del sujeto también, y lo demás pasa igual. Vamos a consolidar lo estudiado con un ejemplo de un ejercicio que es común en los exámenes. La instrucción aquí es cambiar las oraciones a inverted conditionals. Primero omitimos if en todas para no confundirnos, y empezamos con lo más fácil, que es el condicional tipo 2 con were. Identificamos que hay una oración de este tipo, la número 1. Simplemente invertimos were con el sujeto, en este caso he, y lo demás lo pasamos igual. Ahora vamos con el condicional tipo 1. Buscamos verbos conjugados en presente simple en la condición. Tenemos 1 en la 4. Aquí empezamos con should más el sujeto, he,
el verbo se pasa sin la S. Lo demás se queda igual. Ahora vamos de regreso al condicional tipo 2, con verbos en pasado que no sean were. Tenemos en la 2 spoke, pasado del verbo speak, hablar. Estas oraciones empiezan con were, más el sujeto, en este caso she, y el verbo en infinitivo con el to speak. Lo demás se queda igual. En la 5 tenemos otra oración en pasado pero negativa. Empezamos igual con were, y el sujeto que aquí es I, ponemos la negación, not, y el verbo en infinitivo con el to get. Pasamos lo demás. Las dos oraciones que nos quedan son condicionales tipo 3, ya que tenemos el verbo auxiliar had y el siguiente verbo en participio. Simplemente cambiamos de posición had con el sujeto, el resto de la información la pasamos tal cual está. Y listo, tenemos un ejercicio de 10. Espero que les sea útil este video, denle un like si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.